Buenas noches, peras, manzanas y naranjas, ya casi cerca del fin de año, un mes donde Morena trató de enredar más las cosas, un mes donde Morena festeja 7 años, no 1, sino 7 años de gobierno del nuevo régimen que va hacia la dictadura, eso es lo que yo pienso. Una semana donde se entrega el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, que por cierto no vi ahí a Omar Fayad, creo que no lo invitaron, no estaba ahí en la sala esa. Un mes que termina con más impuestos para el año que entra, con más aranceles para el año que entra, con persecución a los que necesitan el agua, que por cierto los americanos nos andan queriendo cobrar el agua y traemos un video por ahí de don Alejandro Domínguez que vamos a subir. Bueno, muchas cosas que pasaron. Y como siempre, me acompañan todos los que no tienen nada que hacer los sábados en la noche, que es Miguel Solú Camal, jurista campechano. Muy buenas noches, quédese con nosotros, vamos a platicar de lo último que ha acontecido en cuanto a reformas y expedición de nuevas leyes, así que va a estar interesante. Está desde la colonia Nápoles, Ciudad de México, don Mario de Costanzo. Quédense, va a estar muy interesante. Vamos a hacer un balance a ver si debemos algo o tenemos algo que celebrar después de los 7 años. No, pues los romeritos, sí celebramos. Yo pienso que los mexicanos rompimos un espejo. Pues son 7 años de mala 7 años de mala suerte. No, yo voy a festejar los romeritos, espero que alguien me regale romeritos. ¿Dónde comí el otro día romeritos? Estaban buenísimos. Es que a mí me encantan. Y me eché como 3 platos de romeritos y luego unas agruras tremendas, pero sí, pero así es. Va a estar don Paco Lezama desde la península de Yucatán. Nos están invadiendo, los de Yucatán. Don Paco Lezama va a estar desde Tulancingo, Marco Mendoza. Va a estar desde Acuña, Coahuila, Julián Martínez Proa. Va a estar Nacho Loera, que fue a Oaxaca y que nos tiene ahí un adelanto de todo lo que hizo y por eso no vino a trabajar durante varias semanas. Entonces, se va a poner bueno esto. Empezamos con algo, ¿qué te parece? Vapeadores. Yo pondría primero sobre la mesa, yo no estoy de acuerdo con el tema de las adicciones, pero creo que la solución de meter a la cárcel a la gente y de generar delitos en lugar de arreglar las cosas, las complica. Así es. A ver, primero el jurista de la Universidad Campechana, es así, ¿no? La Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Derecho, doctor Alberto Trueba Urbina. Alberto Trueba era famosísimo. Todos tuvimos un libro, cuando menos uno, pero eran 2. Bueno, eran más, pero cuando menos 2, cuando menos 1 teníamos. Era la ley de amparo comentada de Alberto Trueba. Así es. Y la ley laboral comentada es correcto, de Alberto Trueba. Bueno. Ese sí se vendían los libros, no se regalaban como los de ya sabes quién. Es correcto. Y eran útiles. Que por cierto, al rato platicamos. Traían información valiosa. Ya lo empezó a leer. Ya empezamos a leer. Voy en el prólogo, sí. La letra además está muy chiquita. Me voy a dejar. Pues Dios, si estás un año sin hacer nada, yo creo que escribes un chingo de cosas todos los días. A ver, ¿qué pasó con los vapeadores? Bueno, pues esta semana, el martes para ser específicos, se aprobaron reformas a la Ley General de Salud y el miércoles pasado, también en el Senado se estuvo allá discutiendo. Estas reformas tienen como punto central el tema de prohibir en su totalidad a los vapeadores cigarrillos electrónicos y todo aquel sistema o mecanismo análogo, así de amplio. Y se establece allá un artículo 282 quater en donde se penaliza 17 conductas con cárcel hasta 8 años y una multa de hasta 225,000 UMAS para quien incurra en estas conductas. Cuando se discute en la Cámara de Diputados, le tratan de dar su maquillada para tratar de contener allá las inquietudes que públicamente han surgido, pero pues lo único que podemos decir es que quedó igual, ¿sí? E incluso hasta quedó más confuso que en la redacción en que inicialmente estaba. El tema es que hoy
toda aquella persona que conserve, que almacene, que esté preparando tal vez la mezcla para el vapeador o cigarrillo electrónico, puede ser considerado como un delincuente. Todo eso. Sí, así de fácil. ¿Comentarios, don Mario de Constanzo? Bueno, finalmente va a pasar y va a suceder lo que siempre sucede cuando pones este tipo de prohibiciones, que inmediatamente surge un mercado negro, ¿no? Como de alguna manera ha surgido en el caso de los cigarros cuando les has aumentado tanto el IEPS, y no lo digo por estar en contra, digamos, o estar a favor de los fumadores. Sí reconozco que soy fumador, pero realmente en México, pues casi el 20%, 25% de la venta de los cigarrillos los controla el crimen organizado, y los controla pues con marcas muchas veces patito, ¿no? O repatito. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, y vamos a exponer a los jóvenes a estar en contacto con el delincuente, pues porque va a ser el que va a estar vendiendo estos vapeadores. Yo escuchaba una entrevista en la semana con el representante, digamos, de la Asociación de Vapeadores de México, ¿no? Se habla de que, según los datos que él daba, son 3 millones de personas que vapean. Dentro de ellos, pues hay jóvenes, y este mercado, evidentemente, pues es un mercado que lo va a controlar el crimen organizado, ¿no? Hay un estudio que yo le recomiendo sobre esta parte que está diciendo don Mario de Constanzo. El Colegio de México tiene un seminario de paz, cultura de paz, Cultura de paz. que preside Sergio Aguayo, un gran investigador, y ahí tienen un estudio sobre los cigarros, mi querido Mario y mi querido Miguel. Y para que no diga que uno está exagerando, ahí viene en el estudio cómo los grupos criminales pues se fondean Actúan. metiendo cigarros ilegales e incluso fabricándolos. Y cómo hay pueblos completos que el crimen organizado pues distribuye cigarros. En algunas ocasiones, mi sospecha es que puestos de acuerdo con las cigarreras. Y cómo se están enriqueciendo pues prácticamente sin esfuerzo. O sea, todos los días les cae una lanita. Ustedes conocen a Óscar Valderas, un gran periodista dedicado a temas de seguridad. Y dice Óscar Valderas que ustedes lo pueden encontrar en su cuenta X, en un post. Lo pueden encontrar bajo el nombre de Óscar Balem, B-A-L-M-E-N, es una cuenta certificada. Dice, la prohibición de vapeadores hace más ricos a los carteles, desprotege la salud de los usuarios, la gente seguirá vapeando. Sí. Crea incentivos para la corrupción policíaca y abre nuevas vías de reclutamiento forzado contra los adolescentes. Gracias, MX diputados. Mi Óscar fueron los de Morena. Y fíjate que fueron los de Morena porque el PT en su mayor parte no votó con ellos, para que lo sepa la raza. Así como lo critico yo al PT, que sepan eso. Y él cita un post de un señor que se llama Miguel Alfonso Mesa. Miguel Alfonso Mesa, en su post, dice, la prohibición de vapeadores le regaló un negocio de 20,000 millones de pesos anuales al crimen organizado. Estas son las conclusiones de la investigación Humo, Vapeo y Poder, elaborado por Oscar Balmer, que publicamos en Defensores XS. Ahí van las conclusiones. 7 carteles se han apoderado del negocio de los vapeadores. 2. La prohibición no solo le entrega el dinero de ese mercado a los carteles, les ayuda a fortalecerse criminalmente. Los chapitos lo usan para financiar la guerra contra los mayos. Entrecomillado, tenemos testimonios explícitos que así lo dice. Siguiente. Son utilizados para penetrar nuevos mercados. Los vapeadores son fáciles de vender en secundarias, paradas de camión, plazas públicas, lugares donde el crimen normalmente ocultaba su cara. Siguiente. Son utilizados para marcar territorios.
porque le ponen logo a los vapeadores. Siguiente. También abrieron la puerta a nuevas extorsiones. Hay casos documentados en varios estados. Siguiente. La prohibición no protege la salud de los consumidores, la expone a nuevos riesgos desde el mercurio hasta el fentanilo. El estudio documenta casos de vapeadores que contienen metales pesados e incluso algunos que son ensamblados en laboratorios de fentanilo. Uno de los vendedores entrevistados dijo que un amigo suyo se quedó en el viaje después de consumir un vapeador ilegal. Los mismos vendedores quisieran que hubiese más regulación. Incluso el cartel del noreste promociona a los suyos con la leyenda sin metales pesados. ¿Cómo ves? El Estado mexicano también creó una pérdida fiscal enorme. Si el gobierno cobrara el mismo impuesto a los vapeadores que a los cigarrillos, el IEPS del 200% masiva del 16% podría recaudar hasta 46 mil millones de pesos anuales. Dice, cierro este hilo con dos cosas. Vayan a leer el estudio completo, está en defensorxs.com. El testimonio de un pasador del cartel Jalisco Nueva Generación entrevistado para esta investigación. La neta, quien prohíba los vapeadores es mi ídolo. Pues sí. Busquen, yo les recomiendo que busquen el post de Oscar Valmen, B grande, Valmen, Oscar Valmen, que él es Oscar Valderas. Y ahí van a encontrar todos estos dos hilos que son increíbles. Miguel Alfonso Mesa es presidente de Defensor XSAC. Investigamos narcopolítica, paz y justicia. Activismo organizado. Chéquenlo, está ahí, vale mucho la pena. Yo la semana que entra pienso escribir, voy a citarlos a ellos y voy a citar el estudio del famoso Colegio de México. Y hay que agregar... Un comentario, Miguel Zulup. Sí, y hay que agregar que... Mientras Ricardito contesta el teléfono, porque me están cosiendo del teléfono. Aquí le digo, adelante. Y hay que agregar que es lamentable que estas propuestas del gobierno de Morena, pues tienen uno de los distintivos especiales para ellos en todas las propuestas que han estado promoviendo, que es el de criminalizar a la gente. Los convierten en delincuentes sin el más mínimo análisis. Ponen en el tema de vapeadores una penalidad de hasta 8 años de prisión. Y en una revisión que se ha hecho al Código Penal Federal, por ejemplo, hay 122 tipos penales o delitos que tienen una máxima de 8 años, y entre los cuales se encuentra, por ejemplo, traición a la patria. ¿Sí? O sea, están equiparando el uso, el almacenar un vapeador, el conservar un vapeador, el hacer la mezcla en el delito a traición a la patria. El sabotaje tiene hasta 5 años de prisión como máximo. Lo último, por ejemplo, derechos por hechos de corrupción, en algunos casos es hasta 5 años, 6 años, 4 años. Lo que se le ha llamado, por ejemplo, delitos contra la privacidad sexual, allá podemos englobar como coloquialmente se les conoce como la ley Olimpia, violación de intimidad sexual es hasta los 6 años. Corrupción de personas menores es de 18 años, es hasta 5 años de prisión. Incluso el suministrar narcóticos a menores de edad, sí, es hasta 6 años. El delito de fraude, lo mismo. El cometer un homicidio culposo, pues puedes hacerte acreedor hasta 8 años. El hecho también de robo, hasta 2 años de prisión es lo que tiene. Sí, por fraude, hasta 3 años de acuerdo al monto. Sí, entonces hay 122 Se puso delitos, a estudiar, ¿eh? Sí, claro. 122 delitos, sí, en el Código Penal, y que tienen el mismo estándar en los códigos penales locales, cuya penalidad es 8 o menos de 8 años. Ahora, el problema inicia cuando mandan la iniciativa. La iniciativa tiene un tipo penal. Bueno, esa iniciativa está metida en 800 páginas porque hablan también de otras cosas. El tipo penal está mal redactado. Así es. Tiene 17 verbos. Dice que aquellos productos análogos en derecho penal es muy peligroso decir y aquello que se le parezca, oye, porque se le puede parecer todo. Claro.
Luego lo tratan de arreglar y lo revuelven más. Porque dicen, no, al que consuma, el que esté consumiendo no lo van a castigar, pero no se entiende eso. No se entiende. O sea, porque primero está mal fraseado, es repetitivo. O sea, segundo, es un delito que está en la ley de salud, cuando yo creo que los delitos deben estar en el Código Penal, Claro. en el capítulo específico para que entendamos bien Claro. de qué se trata. El bien jurídico. Entonces está, la verdad, mal. Creo que si se querían prohibir algunas cosas, se pudo haber pedido a expertos hacer un tipo penal correctamente redactado. Pero además ya vemos que todo lo que se prohíbe, y es una frase muy sobada, sale peor Así cuando no se acompaña de otro tipo de políticas públicas. O sea, Sí. está permitido fumar en este país, no está permitido en este país hacer vapeo, pues son cosas así medio raras. Yo le pedí también a nuestro amigo Julián Martínez Proa que nos haga un comentario y se puso a estudiar muchos años en eso. Vamos, es de la escuela de la Facultad de Jurisprudencia de Coahuila. O sea, aquí tenemos campechanos, coahuilenses y uno del ITAM. Hasta el momento. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué nos puedes decir de esto de los vapeadores? ¿Tú que le encantan? Pues un poquito añadiendo a lo que ya traía aquí el maestro Zulub y don Mario y Constanzo, pues el poquito de contexto. 31 de mayo de 2022, mediante decreto presidencial, el gobierno federal prohíbe la comercialización y distribución de vapeadores. Diciembre de 2024, Morena impulsó una reforma constitucional para endurecer más esa prohibición. Y bueno, pues ahora remataron con esta ley reglamentaria para meter a la cárcel a quienes consuman estos vapeadores, estos dispositivos. Bueno, el término legal ya lo comentaba Zulub, el maestro Zulub ya dijo cuáles son estos sinnúmero de verbos que metieron para tratar de taparle el ojo al macho. Las penas de prisiones muy altas, de 1 a 8 años de prisión. Otra vez Morena con el populismo punitivo, porque pues es la única forma en la que podemos describir esto que hacen. El populismo punitivo, un poquito de contexto, es como una estrategia política para tratar de ganar apoyo mediante propuestas de castigo severas. Por eso Morena en estos días ha estado criminalizando anteriormente al campo, ahora lo hace con las personas que utilizan vapeadores. Y bueno, pues tratan de prohibir conductas o aumentar encarcelamientos para causar miedo en la ciudadanía. ¿Cuáles son las consecuencias reales? Pues es el mercado negro, como ya lo comentaba también el coordinador en el estudio del Colmex, pues ahí menciona el tema de los cigarrillos ilegales. En otro estudio también habla un poco de los vapeadores y nos dice que las ganancias para el crimen organizado van de 5,000 hasta 20,000 millones de pesos anuales para estos grupos delincuenciales, perdón. Entonces, con esta reforma, básicamente, no van a fortalecer el mercado legal, más bien, perdón, van a fortalecer el mercado ilegal, van a financiar a grupos delictivos, van a empujar al consumidor a ir con estas redes criminales y van a castigar al usuario. ¿Qué me preocupa? Que en su mayoría son jóvenes de 18, de 20, 25 años. Entonces es preocupante porque pues están atacando contra las juventudes. Encontré un dato que dice que por cada un usuario de vapeador en México hay 13 fumadores, hay 38 bebedores y hay 2 consumidores de alguna droga ilegal. Esto, la fuente según el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública, la Comisión Nacional contra las Adicciones y Secretaría de Salud. Entonces, pues bueno, vemos que Morena no está atacando las adicciones, sino simplemente está criminalizando. Y bueno, no estamos en contra de que se regule porque pues es un tema de salud, pero no es esta la manera. Regular sí, educar sí, prevenir sí, pero meter a la cárcel pues además es un abuso de poder por parte del gobierno. Por otro lado, pues el doble discurso, no destinaron presupuesto al tema de adicciones. En este presupuesto 2026 los vimos levantar la mano a los diputados de Morena y sin ningún peso para hospitales,
para educación, los recortes fueron excesivos y bueno, no hay combate a las adicciones. Otro problema, algo que a mí me preocupa es cuál es la agenda que tiene el gobierno. O sea, habiendo tantos problemas como la economía estancada, la violencia, la crisis en los sistemas de salud, venimos a tratar de meter a la cárcel a los que están fumando un vape. Es verdad, es en serio que eso es la agenda que tiene el gobierno. Y bueno, pues ya nada más para concluir, legislar no es prohibir por prohibir. Lo que proponen hoy no es un combate a la adicción, no protege la salud, no desmantela el crimen organizado. Lo que proponen simplemente es castigar al usuario y seguir dejando intacto el mercado negro. Pues qué terrible. Qué terrible. Es terrible, le digo, en su mayoría son muchos jóvenes. Me han mandado mensajes, me preguntaron que si era real esto, les dije que sí. Pero bien real, güey. Les dije que trataron de taparle el ojo al macho, pero realmente sigue siendo lo mismo. Ahora, un tema. Se supone que ellos son un gobierno de izquierda. Las izquierdas modernas, digo, si ustedes se van al estalinismo, pues son exactamente como ellos, ¿no? Pero las izquierdas modernas son espacios de libertades, donde no te juzgan por con quién vives, cómo vives y qué haces. Las izquierdas modernas. Las izquierdas modernas pues, te tratan de garantizar la salud, tratan una intervención moderada del gobierno en la vida privada. Eso hacen exactamente lo contrario. Nos vamos a un video de don Ignacio Loera. Todas y todos, ¿cómo están? Como saben, este año estuve trabajando de la mano con la organización Vivemar en Oaxaca y después de un largo proceso de postproducción, me alegra poder mostrarles el tráiler en este enlace a mi primer corto documental, Return, Salvando a las Tortugas. Espero les guste, espero lo disfruten. Es un trabajo hecho con mucha dedicación, pero sobre todo muchísimo amor a la conservación. Y en los próximos días estaré dando noticias del estreno de este proyecto. Muchas gracias. Todos ven a la tortuga como alimento, en ese momento eres el loco de la comunidad. Nosotros no hubiésemos empezado esta labor, ya no hubiese tortugas. Tortugas tienen muchísimo peligro hoy en día. Lamentablemente, pareciera que el planeta quisiera que se extinguieran. El saqueo, los saqueadores no ven bien el trabajo de Vivemar. ¿Por qué? Porque pues agarraban pistolas y las descargaban a modo de que uno no se diera la vuelta. La idea de este proyecto es involucrar a la comunidad, porque quién más que la comunidad para proteger sus bienes naturales es la que aquí nació, aquí creció con todo esto. Las tortugas me han hecho comprender o darme cuenta de que pues, la magia existe y la tenemos enfrente de nosotros. Gracias a los niños, son ellos ahora los que realmente hacen hacer conciencia a los padres. Vamos compartiendo con otras personas nuestro trabajo, pues nos hace sentir bien como seres humanos. Pues Playa Bacocho es súper importante y es el único pulmón que tiene por lo escondido y pues vamos a cuidarlo. Pues veo que le fue bien al Ignacio, ¿no? Que anda preocupado por los temas ambientales. Esta semana, él y su servidor escribimos un artículo que se publicó en varios medios a nivel nacional, donde detallamos las consecuencias del proyecto fallido de Ferrocarril en el Istmo, las consecuencias ambientales. Regresamos acá con una pregunta a nuestros expertos financieros, económicos. Los mandamos a estudiar muy lejos este país. Se fueron aquí a Miscuac. ¿Dónde está el ITAM? Río Hondo en San Ángel. En San Ángel, sí. Está en Río San Hondo, Ángel. exactamente. Miscuac está la UP donde yo estudié. Yo en Yucatán, ¿eh? En Yucatán. ¿Eres de la del Mayap o de cuál eres? No, Autónoma de Yucatán. De la Autónoma de Yucatán. Muy bien. Pregunta, porque lo presumen mucho los de Morena, mucho. No, es que ahora se vive mejor. Ahora ya no hay pobreza. Ahora somos como Dinamarca en salud. Ahora somos a toda madre. ¿Y eso es cierto o es falso? Primero,
el decano del programa. Bueno, La superestrella. Que es don Mario de Constancho. Y luego, El novato. que está ahorita leyendo lo grandeza. no, Pobrecito. Todo por eso de los vaqueros. exactamente. No, a ver, fíjate que en la semana, en alguna mesa ahí de discusión, está una diputada de Morena, y yo simplemente era la misma pregunta, si estamos mejor o peor que antes, y nada más, pues yo me dediqué a darle pues lo que podemos conocer como la frialdad o la contundencia de los números, ¿no? Para ver, ¿qué ha pasado en este país después de 7 años, ¿no? Crecimiento promedio con López Obrador, 0.8% Es el crecimiento promedio de la actividad de económica. López Obrador. De los López 6 años. De los 6 años. Correcto. Primer año de Claudia Sheinbaum, 0.3%. Deuda con López Obrador y lo acumulado con Claudia Sheinbaum, el doble, ya debemos el doble. Debíamos 10.5 billones, en 2025 vamos a cerrar debiendo 19 billones y en 2026 ya vamos a deber más de 20 billones. Empleos generados con Peña, 4.4 millones de empleos. Empleos generados en los 7 años de la 4T, 2.3 millones de empleos, menos de la mitad. 11.6 millones de trabajadores en estos 7 años han tenido que retirar de su afore por desempleo. El 55% de la PEA, de la población ocupada, está en el mercado informal. 45 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud, 62 millones sin seguridad social, 58 millones de mexicanos viven por debajo de la línea de pobreza. A 12 de estos 58 no les alcanza para comprar una canasta básica. 46 millones no pueden comprar una canasta básica y no básica, digamos, que es lo importante. Importamos más comida, hemos perdido soberanía alimentaria, producimos menos petróleo. Y un dato muy interesante, según el gobierno le da programas sociales a 18 millones de personas. Pero las mismas cifras del gobierno, que obviamente sabemos que las esconde, pero el gobierno acepta por lo menos que hay 38 millones de pobres. Entonces, menos de la mitad de los pobres reciben programas sociales. Que ese es un dato importante, ¿no? Entonces, yo no puedo calificar, ni creo que estos números reflejen que la gente está mejor que antes. Ahora, es cierto lo del aumento de sueldo, salario mínimo. Yo tengo 2 preguntas. Primera, ¿por qué este año, o sea, me refiero al 26, el salario mínimo va a crecer menos que en el último año de Peña Nieto? Esa es una pregunta. Segundo, el salario mínimo, ¿quién lo paga y a cuánto se lo pagan? Sería la otra pregunta. Y tercera, Mario, ¿ahora le completa más a la gente o ya la gente no completa o cómo está? Porque pareciera, por lo que decía López Obrador, que esto está toda madre, ¿verdad? Es decir, Noruega con Toyo Omar Fayad, no le pellizca. A ver, el salario mínimo, aunque ha tenido aumentos, de todas maneras sigue sin alcanzar para una familia. A ver, hoy una canasta básica alimentaria, según el INEGI, vale 2,450 pesos. Una canasta básica alimentaria. Pero eso es para una persona. Para una persona. O sea, para una familia de 4 personas, estaríamos multiplicando estos 2,450 por 4, ¿no? Quiere decir que, pues, con un salario mínimo, hoy, que es de 8,400, pues no la libra. El próximo año, con los 9,500 que va a tener el salario mínimo, pues la sigue sin librar. Ahora, una canasta básica alimentaria y no alimentaria dada por el INEGI vale 4,760 pesos. Por 4 para una familia de 4 son como 19,000. Ahí está peor.
porque el salario ¿Cuál es la promedio... diferencia entre las dos canastas? Una es puro alimento, pura Ajá. comida, y la otra es transporte, vestido, ¿no? Creo que no incluye hasta ni No incluye diversiones, diversión. pero jabones, limpieza, cosas de Higiene. salud e higiene, son las tres básicas diferencias, ¿no? Esta 4,760 por 4, pues son como 19,000 pesos. No alcanza. No alcanza, pero no alcanza ni siquiera un salario mínimo, ni siquiera el salario promedio de cotización del IMSS. Porque hoy el salario promedio de cotización del IMSS anda como en 18,000 pesos. Y el salario promedio de cotización en el IMSS sí lo ganan muchas personas. El salario mínimo, pues es muy poca la población que lo gana. O sea, al hablar de que se mejora el salario mínimo, pues yo te diría que no están mejorando ni siquiera a 1 millón de trabajadores. Con un elemento adicional, que como no hay empleo formal, pues nadie lo gana. ¿Sí me explico? O sea, los empleos que este año se generaron, que además es la cifra más baja desde 2015, quitando la pandemia del COVID. O sea, estamos hablando de 550,000 empleos generados, que es la cantidad más baja, te digo, desde 2015. La mayor parte de estos empleos, ¿sí?, son informales o eventuales. Entonces, pues no hay quien gane el salario mínimo porque el empleo que se generó es informal. Y como se generó informal, pues la persona va a reclamar su Afore, costándole para el futuro. Don Paco Lezama, desde Mérida, Yucatán. La blanca capital del mundo. Gracias. Sí, muchas veces a las personas les cuesta entender con datos macroeconómicos toda esta hegemonía de discurso que se ha construido desde Morena y desde el régimen, que es que estamos mejor, que los programas sociales llegan bien. Vamos a poner ejemplos concretos, porque a veces lo que tenemos que hacer es mirar un poquito el bolsillo de las personas. 6 ejemplos en canasta básica. Jitomate Saladet, precio en 2018, 19 pesos con 25 centavos. Precio 2025 promedio al cierre del año, 50 pesos. Fíjate, ahí te voy a interrumpir. Es muy seguido presumen, es que el dólar está en 18 pesos, que es como estaba en tiempos de Peña. 18 pesos. Sin más que entonces, ¿cuál es la relación ahí? 159% de incremento en el precio del tomate. Chile serrano, 35 pesos 2018, 80 pesos en 2025, 128%. Limón con semilla, 24 pesos contra 50, 108%. Huevo blanco, que algunos, bueno, no vamos a decir, 25.75, 52 pesos, 101%. Aguacate Hass, 55, 100 pesos. Va a salir más caro hacer el Super Bowl, el guacamole para el Super Bowl, Mario. Que no lo vamos a ver a lo mejor tú y yo, 81%. Cebolla blanca, 17 pesos contra 30 pesos, un aumento del 76%. Eso es canasta básica. Vámonos a otras cosas que también son muy importantes. Precio de la electricidad promedio. Hay una estimación que en 2018 estaba entre 1.2 y 1.8 pesos por kilowatt. Ahorita está entre 1.8 y 2.5. Es decir, una subida del 30% del costo de la electricidad. Eso derivado de las pocas inversiones y de la reducción del presupuesto sistemático que se está haciendo en proyectos de generación de CFE. El gas LP en temas que tiene que ver con cilindro, 300 a 500 pesos por tanque de 20 kilos, hoy de 500 a 650 pesos. Es una subida de entre un 30 y un 60%. Ojo, las canastas básicas no es todo lo que hace la gente también va al cine. Antes costaba el cine entre 70 y 90 pesos. Hoy cuesta entre 120 y 160 pesos. Un viaje en Uber costaba en promedio 70 pesos, hoy cuesta 100. El internet móvil costaba en promedio 250 pesos, hoy cuesta 500. Eso es un incremento del doble. Entonces, ¿de qué vale tener programas sociales que dan unos recursos limitados por debajo de la canasta si todo es más caro? Si las cosas más básicas que existen son las más caras y están subiendo de precio. Esa es una realidad que cuesta, que a veces no nos damos cuenta, pero cuando decimos estas cifras, reflexionamos y decimos, pues vaya que es más caro vivir, vaya que es más caro comer, divertirse, asearse. Entonces trabajamos para vivir con precios más caros todos los días y eso no es justo. Hablando de cosas, ¿cómo le fue a tu estado con el
con el próximo presupuesto? Un presupuesto muy malo para Yucatán. Hubo reducciones sistemáticas, hubo algunos incrementos en el ramo 28 que tiene que ver con el esfuerzo recaudatorio del Estado, pero en general menos recursos para el combate a la pobreza en ramo 33, menos recursos derivados para Comisión Federal de Electricidad en ejercicio. Lo único que sigue existiendo en Yucatán es otra fase del Tren Maya. No sabemos cuál, no se han hecho anuncios para qué. Ni sabemos para dónde. No hay recursos para carreteras, no hay recursos para muchas cosas y el gobernador se vio en una encrucijada. Tuvo que subir los impuestos sobre la nómina, que es el Cabrón, principal. ¿cuánto lo subieron? Lo subió un 75% de 4 puntos a 75 puntos básicos, de 4 a 4.75. Hubo un gran tema con los empresarios. El ISN, El ISN ¿en cuánto está ya? en 4 puntos. Pues debe ser, ¿y cómo va a estar? En 4.75. Pues debe ser el más alto de la República. Es uno de los más altos de la República. Los El empresarios. más alto, yo creo. En una fotografía que fue inédita, yo no la he visto en muchas partes del país, el Consejo Coordinador en pleno se reunió con todas las cámaras empresariales en pleno. Habían más de 800 empresarios reunidos para quejarse por el tema. Lamentablemente la mayoría de Morena en el Congreso local aprobó este incremento de presupuesto como viene, pero allá una defensa muy inteligente de los diputados de la oposición, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano también, votaron en contra de la aprobación de un empréstito nuevo, porque como este presupuesto no contempló obras estratégicas para Yucatán, estaban queriendo proponer la construcción de un anillo metropolitano, temas de carretera que deberían venir de la federación, la construcción de un polo del bienestar, una zona franca de extensión de impuestos, y querían disfrazar esa petición de préstamo con la construcción de un centro para tratamiento de niños y niñas con enfermedades de espectro autista. Entonces, los Pero diputados de eso es oposición, muy- eso es una buena obra. Es muy- pero yo creo que el monto no es muy alto. El monto no es muy alto del crédito, es un crédito No, pequeño. no, me refiero al monto para esa obra. Por supuesto, y la propuesta de los diputados de la oposición, valientes diputados de la oposición en Yucatán, mujeres y hombres muy valientes, dijeron, vamos a sacar el paquete del centro autista, votemos a favor de un crédito para el centro autista y dejemos todo lo demás en stand-by porque los proyectos no tienen ¿Y estudios qué pasó de con factibilidad. No fue aprobado porque en el Congreso local Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada, como era un proyecto que O sea, endeudaba al ¿se requieren Estado. cuántos votos? ¿La mitad? Son la 3/4 partes del Congreso. Ah. La mitad más uno para el presupuesto, pero para empréstitos 3/4 partes del Congreso, que Sí, no los no. alcanza. Entonces, está ya en stand-by. Es un proyecto un presupuesto que fue muy lastimoso para Yucatán, porque se incrementan El los presupuesto impuestos. federal. Presupuesto federal. Se Y luego el incrementa. presupuesto local. Y el presupuesto local peor, porque no hay incrementos, no va a haber obra pública de gran calado, no va a haber obra pública nueva. Les prometieron muchos recursos para la construcción del puerto de altura en el puerto de Progreso. Anunciaron a lo largo del año la construcción y la inversión de 12,000 millones de ¿Y pesos. sí salieron? No salieron, no tienen un peso para el presupuesto. En una cosa que yo nunca había visto, el gobernador Vila, el gobernador anterior de Yucatán, pidió un crédito para la construcción de esta primera fase del puerto de altura de 1,500 millones de pesos. Tuvo problemas con la CIPONA, con la autoridad portuaria, con la Secretaría de Marina, no hubo permisos, no se pusieron de acuerdo y lo acaba ejerciendo el gobernador Huacho Díaz Mena. En una cosa sin precedentes, el gobierno del estado, aparentemente esa es la información que surge ahorita, firma un convenio con la Marina para que la Marina ejecute los proyectos con recursos estatales. Eso es algo que yo nunca había visto, es el mundo al revés, verdaderamente. Y prometen a cambio dar 12,000 millones de presupuesto. Al inicio del año 2025 lo prometieron. Nada más que no aparece ese proyecto ni en la cartera de inversión, por supuesto tampoco en el presupuesto del Estado. Entonces, eso de que luego te doy el dinero, pues hemos escuchado muchas historias así. Y pues de promesas presupuestales y de primeras piedras está construido el camino de los elefantes blancos. Entonces, ¿Qué cosas? tenemos que tener cuidado en Yucatán. No va a ser un de la año vida, fácil. Mariana? Oye, déjame decirte una cosa, porque en la semana yo vi muy sulibellados a todos los fanáticos de la 4T. Sulibellados. Sí, sulibellados por el tipo de cambio. Ok. Entonces ya en cualquier parte te dicen, no, pero el tipo de cambio está en 18 pesos. ¿No? Y ya ahorita quedaban los precios. Fíjate, con Peña Bebé, con $1, comprabas 1.6 kilogramos de tortilla. Cierto. Hoy, con $1, compras 600 gramos de tortilla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que realmente el tipo de cambio, pues no te está reflejando lo que batalla la gente No, a ver, la para gasolina, comer. hermano, con Peña, la gasolina estaba como en 18 pesos.
Sí, incluso, sí, y si sacas el promedio hasta No, menos. si sacas el promedio es menos, Pero pero no al hay. final. Ah, sí. Y el dólar a 18 pesos. Ujú. Un litro de gasolina, $1. Y ahorita el litro de gasolina está en 26 y Sí. el dólar en 18. Sí. O sea, No, Y en compras- Estados Unidos está en 14, porque además acaba de bajar. Ya te alcanza para 69.69 litros de gasolina. Sí. $1. Es Entonces- que lo que sí yo le reconozco a los de Morena es su capacidad de torcer la realidad. Bueno, sí, tienen la mente parecen torcida. se parecen a un publicista alemán, Goebbels, o sea, un tal Goebbels. sí. Sí. No creo que muchos lo conozcan, ¿eh? No, esto sí lo estudiaron. No ellos todos. tienen cara. No lo han estudiado. Sí. No. Yo creo que les deberían de haber mandado audiolibros, no libros. No sé. Como no leen. Por lo un pronto tienes que audiolibro. leer de grandeza, hermano. Nos vamos a un video de don Marco Mendoza desde Tulancingo. Textos de divulgación. Busco acercar a las niñas, a los niños y a los jóvenes a la lectura, porque estoy convencido que México, el gran cambio generacional que México necesita, se va a fraguar desde los libros y desde la cultura. Y estoy convencido que aquella pequeña biblioteca y aquellas pequeñas tardes de lectura cambiaron mi vida y me permitieron acariciar 2 sueños que desde los 8 años me ponía a hacer garabatos y a coser hojas dobladas a la mitad, soñando que era escritor y que hacía libros. Y por otro lado, en el pórtico de la casa de la bisabuela, había una piedra que nunca supe cómo llegó ahí, pero era enorme, o así la veía a los 8 años. Me subía y jugaba, pronunciaba discursos desde la tribuna. Los libros me permitieron cumplir esos sueños realidad. Dejemos de ver a nuestros héroes patrios como estatuas de bronce o de mármol que vemos ahí distantes, aburridas, en el ostracismo, en el rincón más oscuro de la historia, y empecemos a verlos como personas de carne y hueso, porque nosotros somos también parte de la historia. Pues mire que Luz María Berumen Ramírez dice, con gobiernos anteriores había apoyos en compra de tractores, hacer pozos, equipamiento de pozos, mitad gobierno y mitad agricultores. Hoy no tenemos ningún apoyo. Ujú. Después le preguntamos a don Paco Lezama, que ya se fue. Rosa María Torres, diputado Moreira, muy buena su intervención en la Cámara, gracias. Luz María Berumen, en los acaparadores aparecen Olga Sánchez, mi querida amiga, y Alfonso Romo. Hortensia Noroña. Miguel Zuluf es un gran estudioso, los demás no. Miguel Zuluf es un gran estudioso y además muy generoso en compartir su conocimiento. Felicito a toda la mesa, Gracias. son grandes mexicanos. Mapi dice, exhiben a la diputada de Chihuahua que fue acusada públicamente por los campesinos del estado de haberlos traicionado. Luz María Benumen habla de una personaje, dice porque sigue vapeando. María del Carmen Farías, saludos desde la tierra del Zarape y del Corredor Moreira, Saltillo, Coahuila. Alfredo Amador, México es una gran nación en territorio, cultura, gastronomía, costumbres, música y sobre todo su gente. Eso. Hortensia Noroña dice, gracias por la defensa del campo, me volvió a escribir. Marta Ofelia Pérez Lara, mucho coraje y tristeza que no hayan tomado en cuenta a los campesinos. Pues sí, ¿qué te puedo decir? Es con el tema del agua. Angie Watts, los carteles ganaron la concesión de los vapeadores. Eso dice Angie Watts. Gracias, Angie. Luzma nos dice, buenas noches, Rubén, Miguel y Mario. Y si se suma Nacho, también excelente programa con excelentes analistas. No dijeron nada de Julián, José Montoya, aquí en Tamaulipas, los que están participando en el huachicol de hidrocarburos están haciendo de muchas hectáreas comprando barato y la mayoría son narcomorenistas. Pues mira qué te puedo decir, hermano. Hay muchas llamadas. Marco Antonio Martínez Zurita, buenas noches, saludos a todos. ¿Cómo ven el circo del Zócalo? Qué vergüenza, saludos de Querétaro. Norma Cabral, muy bien, la senadora Carolina Vigiano. Es el huachicol del agua, se van a apoderar como se apoderaron del huachicol fiscal, el huachidiesel, el Segalmet, todo. Gracias, Norma. Orac, saludos desde Canadá. Presentes como cada sábado, gracias. Don Mario, don Rubén, señor Zulub, saludos, gran mesa de análisis. Roberto Aguayo, dicen don Mario y don Rubén porque ya estamos viejitos, Es exacto. María del Pilar, saludos cordiales. Gerardo Barreda,
Barredo, saludos coordinador, a don Mario, a don Miguel. Gracias por la información. Compostela, Nayarit, lo que había que hacer el gobierno es poner agua en todas las casas, ya que tenemos colonias sin red. Sí, como les dije la vez pasada, aquí en la Ciudad de México se tira el 40% del agua que entra a la red. CB Yavi, me encanta escucharlos desde Sinaloa. Muchas gracias. Carmen Enriqueta Rojas, compartamos. Hortensia, cariño. Ana Berta Chávez, un saludo con mucho afecto desde León, Guanajuato, para los 3 profesionales de la mesa. Felices fiestas. Ana Berta, estuvimos hace poco ahí en León caminando por sus calles. Qué bonita ciudad. Y fuimos a la Plaza de los Mártires, que es la plaza central. Tlaloc, saludos desde Juárez, Chihuahua. Muchas gracias. Saludos cordiales de Tamaulipas, José Montoya. Rosa María Torres, muy buenas noches y gran saludo desde León, Guanajuato. Rosario García, saludos desde Guanajuato. O sea, muchos comentarios, se los agradezco bastante y por favor denle likes porque eso nos permite llegar a más personas. Compartan nuestra publicación, eso también se los agradecemos mucho. Estamos en YouTube. Ay, tiré los apuntes, güey. Ya no sé dónde dejé los apuntes. Ya no sé dónde dejé. No me hagan eso. Aquí está. Ahí está. Ya sé, aquí está el script de lo que sigue. Hacemos junta antes de empezar. Coches bomba, don Mario. ¿Qué piensan usted y don Miguel Zulú? Yo pienso que Es fue el coche bomba que pasó allá en Michoacán. Yo pienso que es un acto terrorista. Aunque no lo quieran aceptar, a lo mejor no está así en la ley tal cual definido. Pero bueno, poner un coche bomba que mata gente con 2 tipos adentro, afuera muy cerca del Palacio Municipal, pues es para comunicar terror. Pienso que es un acto terrorista. ¿Tú qué piensas, nuestro? Sí, a ver, jurídicamente es terrorismo, porque a lo mejor jurídicamente no es terrorismo, pero es un acto de terror. Claro. Yo pienso que es anticiparse, decir que no es terrorismo, porque el tipo delictivo de terrorismo tiene una conducta subjetiva, o sea, tiene un fondo subjetivo. Cuéntanos. Bueno, yo siento que sí es terrorismo. En todo caso, las investigaciones que se realicen deben de llevar a juntar todos los elementos y ver cómo se ajusta lo que los abogados llamamos los hechos a la hipótesis normativa, que es la descripción de lo que consiste el delito de terrorismo, ¿no? Y en la práctica, pues obviamente creo que al llegar a ese tipo de hechos, pues ya vemos hasta dónde ha escalado el tema de la violencia y la inseguridad en México. Ya cuando las organizaciones delictivas llegan a ese nivel, yo creo que ya vemos a un Estado incapaz, ineficiente, brindar seguridad. Recordemos que en Colombia, cuando se llegaron a ese tipo de actos, es porque ya el crimen organizado ya se había adueñado prácticamente de todas las estructuras de poder. Sin duda alguna. Habíamos vivido estas cosas en México con tanta frecuencia, porque eran varias bombas en Michoacán. Pues yo no recuerdo que lo hayamos vivido de esa manera, y yo no recuerdo tampoco que hayamos vivido actos tan, pues vamos a llamar así, que te generan terror. Ustedes recordarán que es el coche bomba. Ustedes han de recordar pues el asesinato de niños y de una familia por no querer pagar derecho de piso. Es un acto de terror. ¿Para qué? Para aterrar a la población. Entonces, yo creo que este tipo de cosas no las veíamos desde hace mucho tiempo. O, más bien, pocas veces se habían visto en la historia del país. Y acá tengo para cerrar, ¿no? De acuerdo al Código Penal Federal, el artículo 139 dice que comete el delito de terrorismo quien utilice medios violentos, ¿sí? Para intimidar a la sociedad o a un sector de ella. Ahí está el evento subjetivo. Sí. Por eso ahorita todavía no. Claro. Presionar a la autoridad para que tome una determinación o difundir actividades o posturas ideológicas mediante el terror. ¿Sí? Esos son los elementos. Por eso, ¿pero es terrorismo o no es terrorismo? O vale madre lo que digan, pero sí causó terror. Yo creo que sí se puede configurar. ¿Sí? O sea, ya derivado de las investigaciones que realice la autoridad con todos los elementos, tanto objetivos como subjetivos, sí se puede considerar. Y ya ves que Miguel estudia mucho, entonces Muy bien, es más abogado. ganamos.
Y es campechano. Exactamente. No, yo no estoy preguntando. Ok. Ya me Además, quería yo contigo desquitar no del apuesto. libro. Sí, bueno. Pues ya que andamos por el lado de don Miguel Zulup, que además es un experto, como ya hemos dicho, campechano. Ley de agua, ¿qué pasó con la ley de agua? No, perdón, ley de agua ya sabemos qué pasó. Con los aranceles. Bueno, con los aranceles. Bueno, pero antes con la ley de aguas, nada más comentar que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día jueves, este jueves pasado, ¿qué? Fue 11, jueves 11 de diciembre, ya fue publicado formalmente, así que ya entró en vigor, ¿sí? Prácticamente la normatividad y sobre todo en materia de transmisiones, que están prohibidas. ¿Sí? Y en materia de aranceles, pues esta semana se aprobó varias reformas a la Ley General de Importación y Exportaciones, que es donde se considera qué impuesto o qué arancel va a pagar todo aquel producto que ingrese a territorio mexicano. ¿Sí? Y dentro de estas reformas se establecieron el aumento o incremento de aranceles a 1,463 productos que pertenecen a 17 sectores económicos productivos. Mucha gente dirá, bueno, pues yo no traigo ningún producto, no puedo viajar, no compro nada en el extranjero y bueno, pues yo estoy exento de pagar eso. Pues no es así porque aun cuando usted no viaje al extranjero, hay muchos productos que todos los días consumimos y que incluso forman parte tal vez de la canasta no alimentaria, ¿sí? Como por ejemplo los jabones, pero afectará sobre todo a algunas personas adultas mayores, a las mujeres y también algunas personas con discapacidad. Por ejemplo, dentro de estos aranceles que se están incrementando está el de pañales, el de toallas femeninas, higiénicas, también está el tema de lo que utilizan las medias que utilizan las personas que tienen varices, ¿sí? Está también el hecho de que el tema de la adquisición de tinacos, porque utilizan plásticos u otros todo eso materiales, va a subir de todo eso precio. va a subir de precio, porque obviamente sube el impuesto de la persona que produce tal vez acá el tinaco, por ejemplo, sí, pero la materia prima, el insumo que utiliza lo tiene que traer de fuera. Van a subir también algunos labiales, cosméticos, algunos materiales odontológicos que utilizan los dentistas también para trabajar, otros materiales que se utilizan también en algunas cirugías. Entonces, las toallas sanitarias. Las toallas sanitarias, sí. Lo que pasa, y ahí tengo que reconocer a una diputada de MC que fue muy clara. Dijo, Sí. como ustedes, le volteó a ver a los de Morena. Así es. Porque el PT votó en contra de eso, votó en abstenciones. Como ustedes no saben lo que se batalla con ese tema, y ustedes no saben que las más afectadas son las mujeres más pobres, pues van a provocar que suban las toallas sanitarias afectando a las más pobres. Yo tengo cierto, a Morena le encanta quedar bien con los vecinos y les encanta afectar a las personas más pobres. Y muchas personas que nos estén viendo no nos van a dejar mentir. A ver, otro de los productos que yo creo que va a afectar pues ahora una fuente de trabajo muy recurrente, por ejemplo, los trabajadores de plataformas que utilizan sus motocicletas, porque el arancel a las motocicletas va a pasar de 0 al 15, bueno, sube al 35%. O sea, compraron una motocicleta. Oye, por cierto, que esta semana, aguas, aquí en la Ciudad de México andaba la policía en chinga, güey, atrás de los motociclistas, Sí. Por pasar buen abusados. Sí. Y Entonces, se llevan a los de las plataformas. Sí. Con sus cosas ahí, la pobre gente. Exactamente. ¿Cómo no se van a la carretera México-Cuernavaca a dar una revisadita de las motocicletitas que circulan por ahí? Exactamente. Pero sí, perdóname. Entonces, las motocicletas van a tener un arancel del 35%. Entonces, esto, o incluso las partes que se importan para construir o para hacer una motocicleta, como decía Miguel Ángel, pero no solamente eso. A ver, los autos pasan del 0 al 20, digamos que era el intervalo, pasan del 0 al 20, suben del 7 al 50%. En el caso de los plásticos, Tupperware a lo mejor,
pasan del 0 al 35, sumen de 10 mínimo, 10% a 35%. Aguas en la siderurgia. O sea, muchos productos de acero, láminas, tubería que se importa, tubería quizás muy especializada, van a tener un arancel que en algunos casos llega hasta el 50%. ¿Qué es el arancel? Pues el impuesto que se tiene que pagar al gobierno cuando introducimos ese tubo, esa pieza de acero. Los juguetes pasan del 15 al 35 al 30%. ¿Y los juguetes eróticos? En la industria también, yo creo que hasta más. En la industria textil. Es que preguntaron los de allá atrás. Por eso les estoy diciendo. En la industria textil pasa del arancel del 25% al 45%. Los muebles, por ejemplo. Hay muebles, los muebles aumenta al 35%. En el calzado, que estaba del 0 al 35, ahora el mínimo arancel, el mínimo impuesto, es 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que todo va a subir. Y muchos que nos están escuchando no nos van a dejar mentir. Si hoy mi carro se queda sin frenos, o necesito comprarle balatas, ¿no? Pues voy al mecánico y digo, oiga, quiero unas balatas para este carro. Okay. Las originales le valen 5,000, las chinas le valen 2,500. Y bueno, pues igual, si no traigo mucha lana, pues le pongo las chinas, ¿no? Salen buenas, está bueno, pues les pongo las chinas. Pues ahora voy a llegar a partir de enero y, oiga, quiero unas balatas. Pues sí, las originales les valen 5,000 y que las también chinas, son extranjeras. Exactamente. Y las chinas, pues las originales, como son autopartes, pues ya no van a valer 5,000, a lo mejor van a valer 6,000 o 7,000. Y las chinas, pues también valen lo mismo. Ese es el problema. Aquí el chiste y la sensatez dice que en México ojalá ya se produjeran esas balatas. Pero no hay estímulo para que suceda. Entonces, lo que estos señoritingos de Morena debieron de haber hecho es que con lo que van a recaudar por esto más de 100,000 millones, debieron de haber tomado una parte para dar apoyos, para dar financiamiento a estos empresarios para que se pongan a producir balatas. Pero eso no lo hicieron. Y también algo que con esto, pues yo creo que hay que ponerlo de ejemplo. Las damas que muchas veces pues utilizan maquillaje, se van a teñir el cabello, también va a subir, o en su caso lo que puede suceder también es que el mercado negro también va a influenciar y no sabes qué le van a estar aplicando a su cabello. Por ejemplo, va a subir las preparaciones para el maquillaje de los labios hasta el 36%, preparaciones para el maquillaje de los ojos, para manicures, pedicures, polvos incluidos en los compactos, champúes, preparaciones para ondulación o deslizado permanente. No se vaya nadie. Oye, ya no me voy a pintar las canas. Ya no se van a pintar las canas. Sí. Entonces, por eso reitero, este incremento de aranceles, muchos podrían decir, eso no me impacta, pero en la vida diaria sí va a traer un impacto y sobre todo en el bolsillo. Ya casi nos vamos. Voy a dejar el video de don Alex para la otra semana, porque se me hace mala onda decir, bueno, ahí quédense viendo a don Alex. La próxima semana es el último programa de este año, porque luego nos vamos de vacaciones, todos nos vamos a ir a la colonia Nápoles. No, nos vamos de vacaciones. Es que tú me invitas a Campeche. No, güey. cuando guste. No. Están todos invitados. Estás como uno que me invitó antier. Póngale Dijo, fecha. Póngale fecha. Sí, póngale fecha. Pero no me puedo ir sin recomendar unos libros. Otros, Droga y Violencia, de don Guillermo Trejo y Sandra Ley. Es en Editorial Debate. Este es uno de mis regalos de Navidad. Vasco de Quiroga, la defensa del indio en la Nueva España. Y me lo regaló Doña Mapi, que anda ya por aquel lado. Se está guajareando, parece. Me lo regaló, está muy bueno. Y fui a la Feria del Libro, ya saben, ¿no? Y me compré este librito, es Victoria sobre Sichú, una lectura de la rebelión en Sierra Gorda, 1847-1849. Está padrísimo. Este libro, que espero no contradiga al héroe de Macuspana,
La población antigua de la Villa de Guadalupe, Ciudad de México, año 1200 a 1700 después de Cristo. De la Fundación Miguel Alemán, donde andaban ustedes ayer, antier. Es este. Y mira, les voy a leer. El hallazgo del gran osario localizado en una cripta construida bajo el subsuelo de la Capilla de Indios de la Villa de Guadalupe en el Distrito Federal. La Capilla de Indios, si uno ve el cerro del Tepeyac, si uno ve, está por un ladito. Ahí está la Capilla de Indios. Dice, permitió al equipo encargado de su recuperación poner en práctica las técnicas más adecuadas, dada la dificultad de acceder al interior de dicho recinto y efectuar la extracción del osario sin que sufrieran mayor deterioro. De ese modo, y como medida de control, se decidió que era necesario hacer previamente una división por sectores. Y los cuerpos que sacaron, los restos recuperados constituyen una muestra invaluable de la población que habitó en los alrededores de la Villa de Guadalupe a partir del año 1236 hasta 1716. Estas fechas marcan que hubo continuidad en los asentamientos humanos que habitaron dicho sitio por lo menos 500 años. El estudio de esta muestra de población nos permitió conocer la diversidad biológica de los habitantes de la villa y los cambios sufridos por los antiguos pobladores de la ciudad que se sentaban en los alrededores. Y hubo reconstrucciones, mira, de cráneos para saber cómo eran. Esto es científico, no es como el librito que estás chutando tú. Es un librito. Y celebra México Now Festival. Me lo regalaron también. Me lo mandó doña Nadia Navarro, ¿verdad? Y es un libro que se presentó en estos días en la Cámara de los Diputados. ¿Mande? Nidia. Nidia, tu hija. Es que la regué, pero aquí está. El libro. Está padrísimo, ¿no? ¿Cuándo lo presentaron? El miércoles. Miércoles, ¿no? Miércoles. El miércoles lo presentaron. Está padrísimo. Está muy padre. Salió a la mamá. Bueno. Nos vemos. Solamente saludar y reiterarle la felicitación a José Luis Nazar, que fue Premio Nacional de Jurisprudencia 2025 de la Barra Mexicana de Abogados. ¿Fuiste a la cena o no fuiste? El jueves, sí, es correcto. Sí, fue a la cena. Llegué corriendo, pero llegué. Bueno, ya nos vemos. Nos vemos la próxima semana. No agarren el pedo. Ya empezó la temporada oficial Guadalupe Reyes. Sí. Y bueno, vamos a echarle vino. Tengan cuidado con el alcoholímetro. Bueno, ¿y Nidia va a estar aquí la semana que entra o se va a ir de vacaciones? Pues invítenla, ¿no? Al programa, para que nos hable del libro. ¿Cómo la ven? Muy bien. Digo, si quieren, si están enojados, no. No, No. está bien. Aquí todo el mundo se enoja y le vale madre. Ya. Nos vemos próxima semana. Nos vemos.